Soy un reportero algo especial. Recorro los lugares y los hechos que han sentado las bases de lo que somos hoy en día. Me gusta ver, preguntar, investigar y contar lo sucedido. Porque soy un reportero de la historia. Del gran personaje de hoy ignoramos muchos datos concretos. Ignoramos cuándo nació exactamente, cuándo murió exactamente y desconocemos cuál era su aspecto físico. Sabemos que era un caballero valenciano que vivió en la Valencia del siglo XV y vivió muchas aventuras y viajó por toda Europa. Sabemos también que se casó con la hermana del poeta y escritor Ausiàs March. Y sabemos sobre todo que es el autor de Tirant lo Blanc, Tirante el Blanco, la gran novela, la primera novela moderna. El siglo XV fue el verdadero siglo de oro valenciano, una etapa próspera de gran desarrollo económico, político y cultural. Las artes se abrieron paso entre tanta riqueza y las influencias europeas más modernas del momento se dejaron sentir en la ciudad. Es en ese ambiente donde hay que situar la figura de Joanot Martorell, escritor valenciano del que ahora se celebra su 600 aniversario. Martorell es una figura imprescindible de las letras hispánicas. Fue admirado por el propio Miguel de Cervantes, quien calificó al Tirant lo Blanc como el mejor libro de caballerías e hizo que Don Quijote lo salvara de la quema. Una obra muy divertida, muy moderna incluso en su tratamiento de las figuras y de las temáticas. Es llevarse una sorpresa del arquetipo de una obra medieval que, por lo pronto, es el inicio de la novela europea actual. La obra en sí es carnal porque incluso se adelantó mucho a las estructuras de las novelas caballerescas. Se rompe la frontera entre realidad y ficción. Y Tirante actúa creyendo ver una cosa que no ha visto. Y entonces este juego de realidad y ficción, que en el Quijote es tan importante, en el Tirant es constante. Si Don Quijote de la Mancha se escribe en un momento de descrédito de las novelas de caballería, el siglo XV ya vive el descrédito de la caballería, no de las novelas, sino de la caballería. Ha pasado ya su época, ha pasado su tiempo y los pequeños caballeros como Joanot Martorell no se resisten a ello. Quieren revivir ese sueño, ¿no? Quieren revivir un mundo de, digamos, señores y campesinos, de caballeros que se les escapa. Jaume Chiner, Manuel Boix, Albert Hauff y Antoni Furió son 4 expertos que han consagrado su vida desde distintas perspectivas al estudio de la obra cumbre del genial escritor valenciano. De su mano nos adentraremos en el complejo universo creado por Joanot Martorell en un viaje donde realidad y ficción se entremezclan en un juego de espejos apasionante. Qué gran escenario, parece que el propio Joanot Martorell estuvo encerrado aquí en estas Sí, torres, ¿no? sí, es muy posible que en uno de sus aposentos estuviera como una especie de cuarto de banderas de los cuarteles actuales, recluido por sus pequeños desmanes. Hablemos de esto un poco, parece que tuvo una vida no solamente aventurera, sino incluso bandolera, ¿no? Sí, al parecer, en un momento de frustración o de falta de recursos, recurrió al bandolerismo con sus esclavos moros o siervos moros en la frontera valenciano-castellana, asaltando mercaderes castellanos. Y en el caso de Joanot Martorell, ¿llegó la sangre al río en esos desafíos, en esos duelos? ¿Mató a alguien? ¿Sabemos algo de esa historia? No que se sepa, no en desafíos con otros caballeros, pero sí que se resistió a la justicia cuando fueron a reclamar algunas veces en sus feudos personales y claro, una persona complicada, difícil. ¿Qué se trasluce de toda esa vida aventurera y caballeresca de Joanot Martorell en su obra, en Tirant lo Blanc?
Bueno, hay que suponer que toda obra de creación es hasta cierto punto un reflejo de la propia experiencia vital, pero la obra es tan vasta y hay tal riqueza de elementos que a medida que sabemos más de él, sí que podemos vislumbrar ciertos aspectos. Lo último que me parece que es muy relevante es que se ha descubierto que además de noble, feudal, etc., fue escribano de razón. Es decir, un cargo muy importante en la corte de Carlos de Villana, en Barcelona, por cierto, y en Nápoles, lo cual implica que ha viajado mucho, que ha estado en Nápoles, quizá como también en alguna embajada, incluso se supone que quizá estuvo en Constantinopla y ocupada por los turcos. Esto le da una visión de conjunto de todo el Mediterráneo muy importante, que le permite describir ambientes, etc. Todas estas cosas hacen que el Tirán sea mucho más que una novela de caballerías, ¿no? Es una novela Sí, mezclada de tantas cosas, hay historia, hay de todo. Hay erotismo, Hay de todo. O sea, lo que dijo Mario Vargas Llosa, que se puede decir que es una novela de eso, es cierto. Una novela total. Es una novela total. Y no me extraña que haya causado estupor. Damas Alonso ya se anticipó al decir, esto parece del siglo XIX, esto es inaudito, y es verdad. Pero Boccaccio, qué loco, todas estas obras le dan pautas y además modelos de escritura. Y el plagio creativo que decimos. El plagio creativo, copia, canibaliza los textos, pero un lector que no sea un erudito no lo detecta. O sea, es un arte de enseñar a hablar, de escribir cartas de amor, por ejemplo, pero cartas de duelo también, de desechimiento, oraciones, sermones. En el Quijote echamos a faltar todo ese mundo erótico. Sí. Creo que usted tiene una teoría. Yo creo que sobre... es una gran laguna que hay en el Quijote. Pero que tiene que ver con la época en que fue escrito. Yo creo que sí. Y en la mayor represión social, la Inquisición, la presencia. Yo creo que la España del 16, del 17 se retrae más en sí misma y la gente tiene más miedo de decir y de hacer ciertas cosas. Mientras que si lees la Celestina o lees el Tirán, notas una libertad. Claro que en la Celestina hay un final moralizante que lo justifica todo. Mueren los malos. En el Tirán pues hacen penitencia, se arrepienten y mueren como santos, que es una cosa que fastidiaba mucho a algunos cuando bajan los ángeles, eruditos, ¿no? Vienen incluso a llevarse el alma. El alma. Y sin embargo, tanto el amor cortés es una herejía y la caballería es otra herejía. Los que participan en un duelo no pueden ser enterrados en tierra santa. De modo que hay esta contradicción. El código religioso choca con el caballeresco, choca con el amoroso. Joanoz Martorell fue él mismo un noble caballero con no pocas dificultades económicas. En su novela refleja la transición de un mundo medieval y caballeresco que está en plena decadencia y se ve arrollado por los cambios sociales que impulsan las nuevas élites urbanas modernas, muy alejadas del tradicionalismo nobiliario imperante hasta el siglo XIV. ¿Cómo era entonces la Valencia que vivió Martorell? Una de las grandes urbes europeas del momento, rica, cosmopolita, activa y muy populosa. Casi diríamos hoy superpoblada. En su manual Vicens Vives habla de bueno, en realidad quien lo escribe sobre qué es, pero habla de 75.000 habitantes y las últimas estimaciones, que son siempre más optimistas, se acercan a ese número contando con la población local, contando con los extranjeros, contando con los esclavos, contando con los mozos, con los criados. Es una población enorme que convierten a Valencia en la ciudad más populosa de la península. Hay que pensar que en estos momentos Barcelona puede tener 35, 40.000 habitantes y la siguiente será Sevilla, pero muy alejadas. Valencia es la gran urbe ibérica del siglo XV. ¿Y qué gente venía aquí a Valencia? ¿Qué tipo de turismo, digamos, comercial o mercantil? Efectivamente, como todas las grandes ciudades mediterráneas, Valencia es cosmopolita, es decir, aquí se encuentra gente más que de nacionalidades, porque nación todavía no existe en estos momentos. Nación significa el lugar donde uno ha nacido, ¿no?
Por lo tanto, no se habla tanto de italianos, que son los que más vienen o frecuentan la ciudad de Valencia, sino que se habla de florentinos, se habla de pisanos, se habla de lombardos, grandes mercaderes, grandes compañías italianas, la compañía Datini de Prato, que está a 14 kilómetros de Florencia, que tiene un núcleo de corresponsales en toda la Corona de Aragón y tiene su sede en Valencia. Hay alemanes, hay franceses, hay castellanos, que en estos momentos son extranjeros, como pueden serlo los portugueses, como pueden serlo los vascos, y en menor medida, pero también hay ingleses, también hay gente del centro y del este de Europa. La verdad es que es una auténtica Babel, la ciudad de Valencia, y claro, toda esta gente trae influencias culturales. efectivamente. Muy importantes serán los alemanes que llegan ya en la segunda mitad del siglo XV, que traen la imprenta. Valencia es, bueno, si no la primera, una de las primeras ciudades donde se instala una imprenta y son impresores alemanes los primeros en publicar libros en la ciudad de Valencia. Y había habido una manufactura de papel árabe, ¿no? Efectivamente. Hasta el siglo XIII prácticamente el soporte de la escritura en todo Occidente es el pergamino, que es muy caro porque hay que matar al animal, en fin. Sin embargo, los árabes, el papel se hace de trapo, se hace en los molinos de Játiva, que es la segunda ciudad del reino en estos momentos, y cuando se conquista Játiva en el siglo XIII, la tecnología del papel se incorpora digamos, a la cultura cristiana y desde Játiva, Valencia y la Corona de Aragón se va a difundir por toda Europa. Creo que una parte del humus intelectual de la ciudad tiene que ver con los judíos, ¿no? Sí, la verdad es que más que la expulsión de 1492, fue el pogrom de 1391, 100 años antes, lo que fue letal para la comunidad judía hebrea de Valencia. Hay tesis, quizá un poco demasiado osadas, pero que no estoy pensando en Jordi Ventura, pero no desprovistas de un fondo de razón, que atribuyen este esplendor literario de la Valencia del siglo XV a los conversos, y cómo la introducción de la Inquisición en los años 80 fue letal, porque persiguió duramente, eficazmente a la minoría conversa, y Valencia, que lo había sido todo en el siglo XV, desde el punto de vista artístico, literario, intelectual, no será nada en el siglo XVI, ¿no? ¿Cómo es la vida intelectual en la ciudad en esta época de esplendor, en esta época dorada? Es tan fecundo el siglo XV que en vez de hablar globalmente como una centuria, podemos hablar incluso por décadas, porque la cosa empieza ya desde finales del siglo XIV o principios del siglo XV con dos gigantes literarios que son Francesc Eiximenis y San Vicente Ferrer. Uno franciscano, el otro dominico, y la verdad es que los dos van a moldar muy bien lo que es la actitud, digamos, intelectual ante lo que es el crecimiento económico, porque Eiximenis es el autor o el inspirador de la frase que ahora veremos abajo en la lonja, que más o menos y con mucha libertad voy a traducir como enriqueceos, aunque eso de enriqueceos nos suena al siglo XIX, no dice exactamente eso, pero viene a decir que la riqueza no es mala, porque los mercaderes crean riqueza. Por lo tanto, la Iglesia, en vez de condenar digamos, el negocio mercantil, el comercio, lo debe de apoyar. Entonces, todo este edificio, toda la lonja, incluso esa consigna, ese programa que hay alrededor del edificio, lo que está diciendo es: la riqueza no es mala. Esto es el templo de los mercaderes. Un templo del que Jesús no hubiera podido echar a los mercaderes, claramente. Efectivamente, se hubiese sentido un poco extraño en esta casa. En este templo civil. Pero la verdad es que los habitantes de la Valencia del siglo XV se sentían muy orgullosos de su ciudad y se sentían muy cómodos con este ambiente, digamos, liberal, propicio a la riqueza, a las costumbres relajadas. Joanot Martorell refleja en El tirán el mundo en transformación que le tocó vivir.
presentando con altas dosis de ironía y sarcasmo una visión humana de los hombres y mujeres de la época inédita hasta el momento. Ahora, si nos vamos al ámbito más ilícito, la ciudad también estaba contenta de tener uno de los burdeles más importantes de Europa. Uno de los numerosos viajeros europeos por la ciudad, Jerónimo Münzer, que es un alemán que visita Valencia en 1494, habla de la fama del burdel de Valencia, que está cerrado, se llama la Pobla de les Fembres Pecadrius, el pueblo de las mujeres pecadoras, con una densidad demográfica muy alta, con sus propias leyes, costumbres y desde luego pues, con una gran tolerancia. Y de lo que se extraña, hay que decir que positivamente Münzer, es de que hasta la 1 de la noche hay vida, hay bullicio en esta ciudad. ¿Y era personal local o personal importado, digamos? Había de todo, ¿no? Porque sabemos los nombres de muchas de ellas y sabemos los nombres porque no es cierto que los humildes no aparezcan en la documentación. Sí que aparecen, pero en un tipo de fuente que son las fuentes criminales, ¿no? Las fuentes, los registros judiciales, ¿no? Entonces allí encontramos a María la Castellana, María la Andaluza, es decir, sabemos que son mujeres pues, que proceden de Castilla, que proceden de Andalucía, pero hay muchas musulmanas también. Hay muchas antiguas esclavas, libertas, pero la verdad es que es un número muy elevado y, lógicamente, también estaba el producto local. Les voy a contarte incluso una anécdota, Sí, por favor. que es hay un personaje no tan conocido como Joan Martorell y otros escritores, se llama Melchor Miralles, y es el autor de un dietario donde recoge todos los sucesos, anécdotas de todo tipo, crímenes, desgracias, corridas de toros, torneos que se celebran siempre aquí en la plaza de la Lonja, y un día cuenta que quemaron en la ciudad de Valencia a 3 sodomitas y luego apunta, dice, al día siguiente Valencia se despobló. Y no sé si eso se puede mantener o no, pero es muy bueno. De miedo, ¿no? Tirán lo Blanc es un guerrero que lucha contra los turcos en Sicilia, Rodas y Constantinopla, donde llega a ser jefe de los ejércitos bizantinos. Un naufragio lo lleva al norte de África y después de evangelizar la zona vuelve a Constantinopla, donde consigue la mano de su amada Carmesina, la hija del emperador. Pero la historia de amor acaba trágicamente con la muerte de Tirán a causa de una pulmonía, y la de Carmesina de desesperación por la muerte de su amado. Esto es la Capitanía General, pero es un edificio que tiene bastante que ver con esa Valencia del siglo de oro, ¿no? Y con Joan Martorell. Sí, porque ocupa la sede del antiguo convento de predicadores, todavía del antiguo convento de predicadores de los dominicos. Se conserva el claustro, donde está el aula capitular, donde está enterrado Ramón Boyle. Es un convento muy importante en la vida valenciana de la época. Aquí fue prior San Vicente Ferrer y es una de las obras góticas mejor conservadas actualmente en la ciudad de Valencia, junto con la lonja y junto con la catedral. Y fueron de las cosas que actualmente podemos contemplar que vio Joan Martorell a lo largo de su vida. Podemos continuar la conversación. De acuerdo. Es en esta Valencia del siglo de oro en la que vive sus aventuras y sus viajes Joan Martorell, ¿no? Los viajes tienen una gran importancia en su vida, ¿no? Sí, la mayoría de ellos están relacionados con el episodio, uno de los episodios más importantes y más conocidos de su vida, que es el enfrentamiento caballeresco a través de cartas de batalla y cartas de desafío con su primo segundo, Joan de Montpalau, que había tenido... se había acostado con una de sus hermanas, no había querido casarse con él, y eso provocó la búsqueda de un juez para una batalla que va planteándose a través de cartas de batalla, lo cual le provoca que Joan Martorell busque un juez imparcial en Inglaterra. Para ello tiene que empeñarse, endeudarse, lo que le hace también acudir a Barcelona, de vuelta de viaje de Inglaterra, unos años después pasa por Portugal. Ese conflicto provoca a su vez una serie de endeudamientos personales que le llevan a su vez a una serie de conflictos
judiciales que le hacen volver a empeñarse, a acudir a Nápoles, a Alfonso el Magnánimo para que solucionara alguno de los problemas que le había tenido. Entonces, Ausiàs Marc, cuando se da cuenta de que Joan Martorell ha empeñado todas sus posesiones para acudir a Inglaterra y enfrentarse, no ve seguro cobrar la dote matrimonial y va retrasando el matrimonio. Va retrasando el realizar la ceremonia eclesiástica. Y hasta tal punto lo va retrasando que lo retrasa meses y meses y meses, y realmente solamente está legalmente casado con Isabel Martorell unos 3 meses, porque Isabel Martorell muere en 1439, en septiembre. Y el conflicto es tal que incluso el otro hermano, Galcerán Martorell, que se hace cargo de la familia cuando Joanot está en Inglaterra, está fuera de la ciudad, acude hasta el rey, hasta el gobernador de aquel momento, Juan II, para rogarle que Ausiàs Marc saque a su hermana Isabel Martorell de su casa y que se case con ella, que está viéndola, que está acudiendo, que todo el mundo lo sabe, que eso es normal, pero que necesita. Y Ausiàs Marc, que tiene un sentido muy práctico de la vida y de sus relaciones matrimoniales, lo que hace es decir que no. Y hasta que no se le asegura por parte de Joan Martorell la dote mediante la hipoteca, por llamarlo de alguna manera, de parte de sus señoríos, decide no casarse. Esa hipoteca después es lo que irá grabando, es decir, toda la vida de Joan Martorell, teniendo en cuenta que tiene que traspasar parte de los señoríos a Isabel Martorell como dote, va quedándose sin señoríos, va cargándose de deudas, y algunos otros personajes de la época, como Gonzalo Dícer y Inés de Portugal, van comprando esas deudas para después ir a por Joan Martorell, por llamarlo de alguna manera, y decirle: o me vendes todo lo que tienes, los 3 años que te quedan, o me tienes que ejecutar las deudas. Miguel de Cervantes, diferenciando al Tirán lo Blanc de las novelas de caballería al uso, dijo: aquí comen los caballeros, y duermen, y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con estas cosas de que todos los demás libros de este género carecen. Bueno, aquí tenemos una escena emblemática y muy erótica del Tirán. Yo creo que es la más erótica y la más original y más avanzada para su tiempo. Esto es una escena de trío donde ya el Tirán estaba ya muy herido de amor, que el concepto de amor en el siglo XV no era el mismo que tenemos ahora, y las mujeres son los que organizan todo el tinglado. Después de un baño de Carmesina, Plaer de ma vida induce al Tirán a que, cuando esté en la oscuridad y altas horas de la noche, sea sustituido en la cama por ella. Ella estaría hablando con Carmesina y él podía tocar su piel sedosa. Y este es el momento en que Tirán se atreve, porque era relativamente tímido, se atreve a recorrer toda su piel con la mano. Y cuando llega a las partes prohibidas es cuando Carmesina se alarma y le dice: Plaer de ma vida, no estaremos haciendo alguna cosa que no toca. Parece casi que lo hayas visto. Sí, tuve que verlo en la lectura. Para mí, la ilustración de una obra literaria es conocer la obra a fondo y las intenciones, y también saber la época, el segmento en que se produce la literatura. El Tirán, claro, es una obra que con una gran variedad temática y una gran variedad de historias y de escenas. ¿Cómo haces para darle una unidad a todo lo que hay en el Tirán? El plástico, cuando quiere hacer su información, va a la pintura de la época. Entonces, la iconografía de la época no sirve para hacer ilustración de una obra clásica en el momento actual, porque queda ñoña, queda floja, es decir, fusilar la fórmula del... Yo encontré, después de leerme algunas veces el Tirán, encontré que el espacio tiene que ser como una gran escenografía, una gran escenografía en lo que entendemos hoy en el teatro, y con un fuerte claroscuro para darle dramatismo y al mismo tiempo sensualidad y al mismo tiempo la oscuridad que en un porcentaje muy grande de la novela
se desarrollan los movimientos amorosos. La gente se preguntará un poco cómo has recreado a Tirán, cómo has creado el retrato de Tirán, ¿no? ¿En qué te has basado para crear tu Tirán? Cuando yo dibujo el rostro del Tirán y hago mis primeras tentativas, cuando yo encuentro el rostro que digo, este era el Tirán, no podía ser otro, pero es el Tirán literario, no era el Tirán real, es el literario, el que a mí me transmite la literatura. ¿Y qué has descubierto del Tirán dibujándolo, que no lo hubieras descubierto en la lectura? Pues que yo creía que era una novela de hace escasamente 50 años, no una novela del siglo XV. Y es lo que yo he descubierto. Y he descubierto que los sentimientos que tenemos los humanos son transferibles a larga distancia en el tiempo y que la ficción y las grandes ideologías pues están metidas allí porque era la época, era donde se había dominado el mundo. Nos has explicado cómo plástica o conceptualmente se resuelve, se afronta el tema del Tirán, pero ¿cómo se resuelve técnicamente? ¿Cómo se hace este trabajo? Esto es un grabado calcógrafo. Está dentro de las distintas disciplinas del grabado. Existe este que es el aguafuerte. Y lo resuelto en el aguafuerte a la manera tradicional, que es en definitiva ir cruzando líneas. Cuanto más cruces, más oscuro, y cuanto menos cruzado está, mucho más claro. Es bonita la mezcla de expresividad, ¿no? Y al mismo tiempo de sutileza y de delicadeza, ¿no? La técnica tiene que estar siempre al servicio de lo que quieres hacer. La expresividad que dices tú puede ser o bien por medio de la línea del dibujo. El dibujo siempre tiene una construcción interior, que es la línea, y la línea es la que dice el ritmo que tiene que tener el dibujo. Todo lo demás son apoyaturas que lo que hacen es reforzar. El resultado son esos 4 volúmenes. Esta obra monumental, ¿no? Son 48 dibujos, 48 grabados al aguafuerte de distintas medidas, desde una viñeta. Empezamos siempre con un frontispicio, primero con unos medallones de los personajes que son los protagonistas de cada... Son como medallones renacentistas, ¿no? Sí, renacentistas. Es La viuda reposada y Planeta Mavida. Esto dentro tiene el frontispicio, se abre como un en este caso es un políptico, y esto es el norte de África en una batalla, en una tormenta. Este es el volumen 3. Y a partir de aquí, cuidada la tipografía, empezamos con un retrato del Tirán. Tú no has introducido muchos anacronismos, ¿no? Has intentado ser muy fiel a la iconografía de la época. En este libro no he puesto anacronismos. En el de los más, porque he hecho algunas otras ediciones del Tirán para gran difusión. Sí, para el libro juvenil, infantil, ¿verdad? Ahí así que he puesto una máquina de fotografiar y en las multitudes está uno haciendo una fotografía o se ve edificios actuales o en aquel momento estaba en Nueva York y allí donde hice las ilustraciones pues puse un ambiente de Nueva York como si fuese una ciudad del siglo XV. Tu punto de vista es muy cinematográfico, tenemos aquí casi que es como una secuencia, casi, ¿no? Es un plano muy abierto, ¿no? Podía ser de otra forma, no podía ser de otra forma. Yo soy una persona que lo que me hubiese gustado ser es director de cine. Director de cine. He hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos, decía Don Quijote del Tirán. Un tesoro, efectivamente. Un tesoro escrito hace justo ahora 600 años por la pluma de Joanot Martorell, un hombre de su tiempo, pero fuera de época. Caballero pasado de hora, novelista precursor, antes que nadie. La Valencia del siglo XV se adelanta a su época. Es una ciudad próspera, una ciudad que irradia cultura. No es casual, por tanto, que 600 años atrás Joanot Martorell escribiera aquí el Tirán lo Blanc.
Tirant lo Blanc es un libro que está a medio camino entre dos mundos, a medio camino entre la Edad Media y el Renacimiento, pero ya avanza muchos de los contenidos de lo que es la narrativa moderna. Avanza lo que será el Siglo de Oro. No es casual que Cervantes lo considerara el mejor libro del mundo.